Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos visitan, a todos los que nos visualizan, a los seguidores de nuestro canal, los seguidores de Facebook, de Instagram, de YouTube y bueno, público en general. Sean ustedes bienvenidos a esta cadena de conversatorios que CIEDES ha puesto en marcha. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante en diferentes áreas, tanto de la educación, tanto de la psicología, áreas sociales y demás. Un tema que pues nos interesa a muchos profesionistas, a padres de familia, a alumnos, a docentes y demás. Estamos hablando que hoy vamos a abordar el tema de efectos psicológicos del divorcio en los niños. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer con mis alumnos? ¿Sale? Entonces vamos a abordar un tema muy interesante. Y para eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy, de quien, si me lo permiten todos ustedes, pues voy a presentar a continuación. Voy a compartirles un poquito acerca de nuestra invitada especial, la maestra Sara Gabriela Pérez Ponce. Así que, si me permite, maestra, voy a leer un poquito acerca de su experiencia. La maestra es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de Tlaxcala, obteniendo el título con testimonio de desempeño sobresaliente otorgado por el Ceneval. Tiene maestría en desarrollo familiar por la UPAEP, graduada con mérito, especialidades en terapia de duelo y contención y psicoterapia gestal infantil en CEPAF Puebla. Tiene un diplomado en psiconeuroeducación y psicología infantil en la BUAP. Tiene un diplomado en equidad y perspectiva de género. Desde el año 2010 se encuentra laborando para la SEP con el puesto de psicóloga orientadora para educación especial, obteniendo el primer lugar estatal en la otorgación de plazas. Ha colaborado con la Universidad Metropolitana de Monterrey en la Clínica de Atención Psicológica. Es catedrática en la Universidad Interamericana de Desarrollo impartiendo diversas asignaturas. Es facilitadora en el programa para el desarrollo profesional docente y además de todo brinda atención en su consultorio privado a niñas, niños y adolescentes, así como la atención para sus familiares. Así que, maestra Sara Gabriela, sea usted bienvenida y a nombre del Consejo Mexicano para la Ciencia, la Educación y el Desarrollo Social, pues le damos la cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar estar en su espacio. Así que nuevamente, pues bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la presentación, maestro Manuel, y también muchísimas gracias por la invitación. Tiene razón, este es un tema que a mí me parece bastante importante para el desarrollo emocional de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Es un tema que va dirigido sobre todo a padres de familia, pero también los docentes tenemos mucho por hacer. Es una etapa de tránsito bastante compleja y qué mejor que tener algunas herramientas para facilitarles este proceso. Bueno, yo quiero compartir la siguiente diapositiva y no puedo, pero a ver, déjenme ver qué está sucediendo aquí. Calma, estamos en vivo, así que hay que... Una disculpa. Bueno, ya me presentaron, pero de todas maneras, bueno, aquí pongo mi nombre. También pongo mi correo electrónico y un número telefónico por si necesitan hacer alguna consulta, necesitan contactarse conmigo, pues estoy a sus órdenes. Quiero iniciar esta pequeña charla realizando un ejercicio. Es un ejercicio que realizo por lo regular cuando doy alguna plática o cuando inicio las clases en mi salón. Y es un ejercicio de respiración. Va a ser una respiración profunda, una exhalación muy lenta. Y nos vamos a concentrar mientras estemos respirando en un evento, una persona, un hecho, algo que nos haya producido muchísima felicidad. Entonces, por favor, a todos nuestros asistentes les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a hacer 2 respiraciones profundas. Por favor, inhalen. Exhalen muy lentamente. Inhalamos nuevamente. Y exhalamos. Ok. ¿Por qué me gusta iniciar así las pláticas? Bueno, porque nuestro cerebro, por lo regular, siempre está pensando en todos estos factores externos que nos puedan producir algún daño. Entonces, cuando nosotros realizamos esta parte de la respiración y nos concentramos en un evento feliz, lo que hacemos es que nuestro cerebro esté tranquilo. Y cuando el cerebro está tranquilo, el aprendizaje es más significativo.
Así que espero que nos sirva para esta charla, que es muy breve, pero que espero pues sea bastante benéfica para todos. En lo que vamos a ver el día de hoy lo dividí en 4 aspectos que me parecieron fundamentales, y una parte es cuándo se rompe un vínculo, la otra es el desarrollo del cerebro y lo académico, lo cual preocupa muchísimo a los padres, también preocupa mucho a los maestros, y esta parte de la autoestima, cómo yo puedo ayudar a no fragmentarla y en determinado caso elevarla. Y bueno, algunos tips que también les tengo preparados que espero les sirvan para que podamos transcurrir esto de la mejor manera posible. Y bueno, quiero hablarles de cuando se rompe un vínculo. Por lo regular, cuando se llega al proceso del divorcio, el vínculo afectivo ya se vio afectado tiempo atrás. Entonces se llega al divorcio cuando ya hay un punto de inflexión, y todos estos acontecimientos los han tenido que estar viviendo los niños de diferentes formas. Entonces, casi siempre llegan a consulta o algunos padres me dicen, ¿qué tanto va a afectar el divorcio a mis hijos y a mis hijas? Bueno, los va a afectar, la respuesta que les doy es que los va a afectar en la medida que tú lo permitas. ¿Por qué? Porque si tú como padre de familia no sabes manejar o gestionar tus emociones, pues entonces tampoco vas a poder enseñarle a tu hijo a gestionar las emociones. Y entonces vas a recurrir a algunas estrategias como el chantaje emocional o el victimismo, que pues para nada ayuda en la personalidad o en el desarrollo de la personalidad de los pequeños. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta 4 factores que a mí me parecen esenciales. Y uno es lo afectivo, qué tanto, cómo me siento, de qué manera se rompió mi vínculo de pareja, cuáles son los sentimientos que despertó en mí, a lo mejor por una infancia que no pude sanar en ese momento y que lo estoy trayendo ahorita al presente, cuáles son mis necesidades y que a veces precisamente me centro tanto en lo que yo quiero que descuido lo que está sucediendo con mis hijos. Y bueno, las actitudes con las que yo enfrento este proceso, qué tal, por ejemplo, si yo no me arreglo, si yo estoy todo el tiempo llorando o enojado, enojada, entonces esto también va a afectar la manera en la que los hijos conciben qué es lo que puede estar pasando en este proceso de divorcio. Y algo que parecería muy lógico, pero que de verdad se olvida, es que, bueno, los papás se divorcian de la pareja, pero no se divorcian de los hijos. Entonces, ¿qué tanto rompes o has roto con tus hijos? Eso también va a ser determinante para el desarrollo de los niños. En cuanto al desarrollo del cerebro y la parte académica, que también preocupa muchísimo a los padres y también preocupa mucho a los maestros, bueno, aquí sí quiero ahondar un poquito más, porque es importante reconocer en qué etapa de desarrollo se encuentra mi hijo o mi hija. Si es en los primeros años de vida, bueno, tienen ciertas características. Si es alrededor de entre los 9 y los 12 años, bueno, son otras características diferentes. Y si es un preadolescente o un adolescente, también va a ser diferente cómo vivan este proceso de separación. Y bueno, hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama María Montessori, y ella nos comenta que los 6 primeros años de vida son bastante cruciales para el desarrollo de muchas habilidades, muchas situaciones cognitivas en los niños. Y bueno, aquí quiero ser hacer hincapié, porque a veces nosotros pensamos que los niños no se dan cuenta, que porque está chiquito no está atendiendo todo lo que sucede alrededor. Y pues déjenme comentarles que están en un grave error, porque es en esta etapa donde se desarrollan unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Y estas neuronas son las encargadas de la empatía. Entonces, si ellos aprendieron que una pareja se construye con base en disgustos, en peleas, inclusive en golpes, bueno, cuando ellos crezcan van a buscar algo similar. Entonces, por eso es que es tan importante saber en qué etapa de desarrollo están y cómo puedo yo atender sus necesidades. Y bueno, otra parte importante es que a veces cuando el sentimiento de dolor es tan fuerte, lo que tendemos es autocentrarnos. ¿Y qué significa autocentrarte? Significa tener una mentalidad de túnel, en donde solo veo mi dolor
me autocompadezco y entonces veo dejo de ver, perdón, todas las alternativas que pueden estar a mi alrededor. Entonces, a veces le cargo responsabilidades o digo, bueno, es que mi hijo, yo me pongo a trabajar por mi hijo para que no le falte nada de lo que a mí me faltó. Y si ustedes son algún papá que ha empleado esa palabra o esa frase, bueno, pues les recomiendo que vayan a terapia porque están educando, criando con base en las necesidades infantiles, en esas necesidades que ustedes no pudieron satisfacer. Vamos a seguir. Ay, perdón. Y bueno, otra parte muy importante que surge también a raíz del divorcio son estos desacuerdos. Y bueno, el conflicto, que a mí me encanta esa palabra, de hecho, adoro la palabra conflicto y me encanta que me digan conflictiva, porque el conflicto lo que hace es poner en juego a todas las partes o todas las regiones del cerebro, porque nuestro cerebro se encarga de dos cosas fundamentalmente. Una, de resolver conflictos, de dar soluciones, y la otra, de sobrevivir, la supervivencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto, es algo muy interesante porque desarrolla en nosotros la creatividad. Y bueno, todo conflicto tiene ciertas características. La primera es que inicia y que debe de tener un término. Cuando no se llega a un término, entonces ocurre algo que se llama rumiación de pensamiento, que quiere decir que yo estoy pensando de manera inconsciente en que no lo pude resolver. Pero, ¿qué es lo que sucede con los conflictos? Que puede ser que yo tenga un conflicto pequeño que no logré resolver y entonces cuando llegue otro conflicto, el conflicto anterior se va a hacer todavía más grande hasta que llega un momento en donde ya no puedo resolver esta situación. Y entonces llego a algo que pues es bastante, es un punto cumbre, así se le denomina, donde hay una gran cantidad de dos sustancias que se secretan en el cuerpo, que es el cortisol y la adrenalina. Y bueno, estas dos sustancias lo que nos llevan es a la violencia, ¿sale? Pero también pues deterioran algunas partes de nuestro organismo. Pero cuando se llega a la violencia, pues ya tenemos un gran camino perdido, porque pues porque la violencia, la única finalidad que tiene es la de lastimar al otro. Entonces, por eso hay que tener como que mucho temple para poder arreglar estos desacuerdos. Los desacuerdos que suelen surgir cuando se lleva a cabo este proceso de separación y posterior divorcio, pues es con el tiempo. ¿Qué tanto tiempo va a pasar conmigo? ¿Qué tanto tiempo va a pasar con su papá? ¿Qué tanto tiempo va a pasar con la familia de ambos? Y bueno, si a esto le agregamos el que haya una tercera pareja, bueno, también esto se vuelve bastante complicado. Y los niños o los hijos suelen utilizarse como monedas de cambio y de verdad que esto los daña muchísimo, por eso hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los espacios, también los padres tienden a querer proveerles en la casa, por ejemplo, de mamá, todas las diversiones que puedan tener como una forma de suplir lo que está sucediendo. Y en la casa de papá hacen lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que esto se vuelve como un conflicto de poder. Y bueno, como les decía, si nosotros nos centramos en qué etapa de desarrollo se encuentran los niños, por ejemplo, si están entre los 9 y los 12 años de edad, se genera una situación que tiene que ver con la lealtad. Entonces, cuando el niño está en casa de mamá y se siente muy feliz, no le comparte esto a papá porque siente que ellos se pueden sentir mal. Entonces, bueno, esto los confunde todavía más y eleva también el cortisol en los niños. Cuando los niños tienen elevado el cortisol, bueno, pues hay mucha irritabilidad. Pueden incluso llegar a golpear cosas o golpear a más personas. Por eso es tan importante que no utilicemos a nuestros hijos como para molestar, por no decir otra palabra, al papá o a la mamá. Las calificaciones también suelen ser bastante importantes para los padres, para los maestros. Y bueno, aquí sí me gustaría que fueran como muy flexibles, porque un número
no determina qué tanto el niño sabe. Entonces hay que ser flexibles, hay que ver que bueno, está pasando por un proceso bastante complicado y que a lo mejor en esta situación no puede rendir académicamente como lo venía haciendo cotidianamente. Y algo también importante son las reglas o los acuerdos de convivencia que deberían estar pues en sintonía en ambas casas. ¿Por qué? Porque a veces aquí también es bien importante que hagamos como una pausa, porque, por ejemplo, si en casa de mamá o en casa de papá las reglas son muy laxas y entonces le permito que coma todas las golosinas del mundo y entonces le permito que se duerma tardísimo, y en la casa del otro padre, pues tienen reglas como más estrictas, los niños empiezan a entender que el papá o la mamá es cool porque los dejan hacer todo lo que quieren. Y tiene repercusiones cuando son adolescentes, porque puede suceder que ellos entendieron que entre reglas más laxas, más diversión. Y entonces por eso tenemos adolescentes que abusan de sustancias o que tienen accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque no aprendieron que había límites, ¿sale? Entonces sí es bien importante que como padres de familia se pongan de acuerdo en estos puntos. Otra parte que también me gusta mucho atender es la autoestima. Y bueno, esto tiene que ver con la conciencia de quién soy. Y aquí me gustaría hacer una recomendación. Esta recomendación es de un libro que se llama Crianza Incondicional. El autor es Alfie Kohn. No es muy fácil de conseguir, pero si lo pueden conseguir, por favor, léanlo. Porque, bueno, se basa mucho en los derechos humanos y en la pedagogía de la ternura. Y, bueno, dice que la persona vale por el hecho de estar viva, por haber nacido, independientemente de si es hombre, independientemente de si es mujer o cualquier otra cosa. Lo que sucede es que nosotros a veces cuando ponemos reglas, lo que hacemos es que si las llegan a transgredir, utilizamos calificativos como eres tonto, eres malo, eres igual a tu padre, eres igual a tu madre. Y este tipo de situaciones lo que ocasiona es que sientan que son inadecuados, porque soy malo porque me parezco a mi papá o a mi mamá, pero pues que creen que formo parte de ellos. Entonces, pues lesiona directamente la autoestima de los niños y las niñas. ¿Qué es lo que puedo hacer o lo que yo recomiendo mucho para poner reglas o para poner este límite y decir que lo están haciendo de manera inadecuada? Es hablar con él y decirle, bueno, yo te quiero mucho, sin embargo, el que le hayas pegado a tu hermanito no es correcto, o sin embargo, el que hayas roto el vidrio, pues tampoco es correcto. Entonces, si se dan cuenta, no me voy hacia la persona, me voy hacia la conducta, lo que hizo. Y bueno, esto le va a dar también esta sensación de que puede hacer las cosas mejor. Otra cosa importante es que cuando yo le enseño esto a mi hijo o a mi hija, le tengo que dar la oportunidad de decir cómo va a resarcir ese daño. Es decir, si le pegó a su hermanito, ¿cómo puede resarcir el daño? Y entonces, con esto ayudo mucho a fomentar la resiliencia, a desarrollar las neuronas de la empatía y todo el cerebro empieza a movilizarse de una manera increíble. Entonces, con este alto que puedan hacer como papás, de verdad que están apoyando mucho el desarrollo de sus hijos. Por eso es tan importante que les den este tiempo. La sensación de seguridad también es bien importante y a mí me gustaría aquí darles un ejemplo para todos aquellos que tienen hijos, para todos aquellos que han estado al cuidado de algún niño. En estas etapas, desde que son pequeñitos hasta a lo mejor los 9 años de edad, como padres, como cuidadores, estamos todo el día al pendiente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No te subas ahí. Y esto a los niños les da una sensación de que hay alguien que los está cuidando y protegiendo. Pero cuando llega la noche, de repente ya vas a acostar a los niños, ya están a punto de dormir, ya les contaste su cuento. Y otra cosa importante es que los niños deben de tener su cuarto, que no duerman con papá y con mamá, también dependiendo de la etapa de desarrollo, pero regularmente yo recomiendo que ya a los 5 años tengan su cuarto, ¿sale? Entonces ya los vas a acostar y de repente todo se les ofrece.
quiero un vaso de agua, quiero un vaso de leche, mami, por favor, un beso. Bueno, todo se les ofrece. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque el cerebro de repente empieza a buscar, el cerebro tiene un sesgo negativo. Entonces empieza a buscar algunas situaciones que puedan provocar un riesgo. Y entonces cuando ellos se sienten solos, que no están en la vigilancia del adulto, entonces dicen, bueno, algo puede pasar. Y si nosotros le proveemos lo que nos está pidiendo, pues podemos apoyarle a dar esta sensación de seguridad. Entonces, por favor, papás, sean como más flexibles y no digan, ah, ya duérmete. Sale, acompañen a su hijo a dormir. Esta es de verdad un consejo que les puedo brindar para que sus hijos se sientan más seguros. Algunos de los efectos que puede causar el divorcio, como les decía, pues tiene que ver mucho con la etapa de desarrollo. Pero bueno, uno de ellos es la regresión. Y esto tiene que ver con que a lo mejor es un niño de 6 años, está atravesando por el divorcio de sus padres. Y entonces él recuerda que cuando tenía 3 años, sus papás estaban bien contentos con él, lo cuidaban, y quiere regresar a esa edad. Entonces comienza a hacer rabietas sin control, comienza a chuparse el dedo, algunos de ellos comienzan a hacerse del baño nuevamente. Y bueno, aquí sí es importante que estemos observando estas conductas que pueden presentar los niños porque son como un poquito de alarma. Y también, ojo, por ejemplo, si los niños tienen 3 años, a los 3 años los niños hacen muchos berrinches. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a descubrir que hay muchas emociones y cómo lo sacan, pues de la única manera que pueden, gritando, llorando, buscando que los papás aprendan a, más bien los ayuden a gestionar sus emociones. Y bueno, la educación socioemocional, la educación emocional, no se aprende llevando una receta de cocina. Se aprende en la práctica, se aprende con la manera en la que los adultos se comportan con sus hijos. Otra cosa que suele suceder es el llanto fácil. Y aquí no me quiero, no quiero meter en géneros porque sucede tanto en niños como en niñas, pero es más común en niñas que de repente comiencen a llorar súbitamente y bueno, a lo mejor le digan a los papás en reciente separación, bueno, es que la niña está llorando, mejor hoy quédate en la casa. Esto, si les ha llegado a pasar, le da a la niña una parte de decir, yo gané, tengo control, entonces hay un desequilibrio en la familia. Pero también le da una gran responsabilidad porque entonces ella siente que necesita crear ciertos mecanismos para que sus padres se mantengan juntos. Y bueno, en esta etapa los niños suelen tener un pensamiento mágico. Entonces, ese pensamiento mágico tiene que ver tanto con culpa, de decir por mí se separaron, como de decir por mí pueden volver a estar juntos. Entonces, por favor, también tengan mucho cuidado en este punto. Y también otra cosa que suele suceder, pues son los cambios de conducta, que a lo mejor el niño era bastante activo y de repente ya es muy pasivo, o que a lo mejor el niño era muy pasivo y de repente se vuelve que tira cosas o rompe objetos. Y otra cosa que suele suceder pues son las bajas calificaciones, de las cuales pues ya hemos venido hablando anteriormente. Algunas otras situaciones que son bastante graves y que suelen ocurrir también cuando se presenta este periodo de separación es la enuresis y la encopresis. Y se puede presentar tanto de día como de noche. ¿Y qué es la enuresis? Bueno, la enuresis es que los niños se hagan pipí en la cama, pueden hacerse pipí en el día o pueden hacerse pipí en la noche. Y la encopresis, que es todavía más complicada, porque esta tiene que ver con hacerse popó en el día o en la noche, cuando ya había pasado su etapa de desarrollo. Es decir, niños, no sé, de 7, 8, 9, 10 años que están en estas etapas como de regresión. ¿Qué puedo hacer como padre si yo detecto esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es llevarlo a una revisión médica, porque puede ser que haya por ahí algo que esté fallando. Y si yo ya descarté la situación médica, entonces me voy a ir a todo lo emocional.
Y aquí suelen suceder también dos cosas. Una, que los papás lo ignoren, es decir, ya se hizo pipí en la cama, el niño suele o la niña suele correr a la cama de los papás a comentarles lo que ha sucedido. Y entonces el papá, no, no pasa nada, no pasa nada, ya vente. Ok, de todas maneras no les da una solución. Y yo les había comentado que el cerebro de niños, adultos, de todos, está como programado para solucionar las cosas. Entonces yo no le doy una solución, esto va a seguir ocurriendo. Pero si al contrario se hace el baño y llega a cama de los papás, o del papá o de la mamá, y de repente le gritan, es que eres un cochino, es que, bueno, mil cosas más, entonces de todas maneras se lesiona la autoestima de los niños. Por eso es tan importante que sepan de qué manera abordarlo. Y si ustedes como papás se sienten rebasados ante estas situaciones, entonces por favor consulten con un profesional, porque sí es necesario. Casi no me gusta hablar de esta parte, y bueno, si existe la depresión infantil, no me gusta hablar porque en realidad me duele mucho el saber que hay niños en edades tan tempranas sufriendo de este trastorno que es muy complejo de tratar. ¿Cómo yo lo puedo detectar? Bueno, a lo mejor por el exceso de sueño, que mi hijo esté durmiendo más de lo que solía dormir, o que a lo mejor no esté durmiendo y entonces les dan las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y el niño no duerme. Entonces, este ya es un signo de alerta. La irritabilidad, que como les decía, en este pensamiento mágico de creer que ellos tienen la culpa de la separación de los padres, lo que suele ocurrir es que el cuerpo del niño se llena de cortisol. Y entonces el cortisol también apoya en esta generación de adrenalina. Y el cortisol y la adrenalina nos llegan a las manos y a los pies porque eran un mecanismo de huida. Pero como pues no hay en realidad a dónde huir, lo que hacen los niños es que suelen pegar, suelen gritar, suelen aventar objetos. Entonces, esta parte de irritabilidad hay que tomarla mucho en cuenta porque es importante y podría estarnos hablando de una depresión en los niños. Y otra parte es la falta de actividad. Si nosotros observamos que nuestro pequeño ya no hace o ya no tiene los intereses que solía tener, ya no quiere salir con sus amigos o ver las caricaturas que le gustaban, bueno, ese es otro signo de alerta. Y bueno, aquí en esta parte, como docentes también tenemos una gran responsabilidad y creo que en la siguiente diapositiva, sí, les voy a platicar por qué. Bueno, también yo tengo, ay, no sé qué pasó, pero bueno, también yo tengo trabajo en grupo dentro de varias escuelas y a mí me gusta realizar mucho estas dinámicas de que los pequeños hagan dibujos, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que están sufriendo o que tienen alguna situación problemática porque llegan a la escuela y la verdad es que son felices, porque comparten con sus amiguitos, porque comparten con su maestro, porque les agrada ese ambiente. Pero cuando nosotros los ponemos a dibujar y cuando les pedimos que nos expliquen sus dibujos, lamentablemente yo he encontrado cosas muy tristes y más tristes ahora que no puedo estar con ellos, porque cuando no tienen los niños el apoyo de los padres, que serían las personas resilientes primarias, es responsabilidad de los otros adultos, es decir, de los docentes, ser resilientes. Estaríamos llamándonos resilientes secundarios, para brindarles este espacio de contención y de apoyo a los niños. Entonces, esto sí como que hasta se me hace un nudo en la garganta porque ahorita con la pandemia pues no he podido estar con ellos, pero sí he identificado niñas de segundo año de primaria diciéndome que no tienen como ganas de vivir y ese tipo de cosas. Entonces, yo les recomiendo mucho, si son docentes, que realicen dinámicas y que no se concentren tanto en lo pedagógico, o sea, sí es importante, pero por favor, céntrense más en lo humano, en las emociones, en cómo ellos se pueden estar sintiendo. Otra parte es, fíjense en sus juegos, qué tipo de juegos están teniendo, si son juegos muy agresivos,
qué tipo de juego simbólico también están teniendo, porque a veces, por ejemplo, a mí me tocó ver en una primaria que estaban jugando a que eran narcotraficantes. Bueno, me quedo sin palabras para que ahondo en este tema, pero pues sí es importante también saber de dónde están obteniendo esos modelos, porque si están jugando simbólicamente a eso, quiere decir que es un modelo y que están aprendiendo ciertas estrategias que posteriormente van a emplear. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que ven los niños. Y bueno, también los niveles de atención se ven afectados. Maestros, padres de familia, por favor, no los obliguen a concentrarse, no los obliguen a decir, tienes que hacer esto, mejor pregúntenles primero cómo se sienten, qué es lo que puede estar pasando y apóyenlos con estas estrategias de respiración, algunos tipos de meditación para niños, para que puedan ellos aprender a focalizar esta atención. Y bueno, ya casi voy a terminar mi participación. Les decía que es una charla bastante breve. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, brindarles atención y confianza. Esto sí es muy importante. Ya sé que a lo mejor estoy autocentrada o autocentrado, estoy pensando mucho en mi dolor, estoy pensando mucho en todos los efectos económicos, psicológicos, físicos, sociales que me causó el divorcio. Pero bueno, tengo a cargo niños, niñas o adolescentes que pues necesitan de mí. Y también brindarles estos espacios de confianza, porque también suele ser que a lo mejor a mí me da mucha rabia o me da mucho enojo que mi expareja esté conviviendo, que mi hijo esté conviviendo con mi expareja y con su novia o su novio, ¿no? Me da muchísimo coraje, es normal, pero respiren. Hay una actividad que yo suelo realizar con mis pacientes. Les digo, hay que hacer una pausa compasiva. Entonces, por favor, respiren, dense un poco de apapacho, porque el hecho de tener el contacto, ya sea con tu piel o con la piel de otra persona, secreta oxitocina y esto nos ayuda a sentirnos más tranquilos y en calma. Si a lo mejor no tengo quien me apapache, bueno, yo me apapacho solita, solito. Y piensen en sus opciones, ¿sale? Respiren y después hablen con sus hijos y díganle, si no pasa nada, cuéntame todo lo que pasó con tu papá, ¿sale? Hagan sus pausas compasivas, que las van a necesitar. Otra parte importante es esta empatía que nosotros tal vez no hemos desarrollado del todo y a veces tendemos a juzgar y incluso con las personas adultas, si están llorando, se sienten mal, lo que hacemos es decir, es que deberías haber hecho esto, o no llores, y no es para tanto. Ay, de verdad que cuando yo escucho eso se me revuelve el estómago, porque ahí estoy juzgando, y otra vez me voy a mi egoísmo y a decir, pues esto es lo que yo necesito, ¿no? Y a veces los niños nada más requieren que estemos ahí con ellos y que los abracemos y que los escuchemos, sin juicios, ¿sale? Solo estar ahí, que sientan nuestra presencia. Y lo mismo pasa con los adultos, también eviten esta parte como de enjuiciar y mejor ofrezcan genuinamente su ayuda y su apoyo. Algo que también sucede comúnmente en esta parte del divorcio es que a lo mejor la relación terminó muy bien y son muy felices, son muy buenos amigos. Ok, pero no pueden, está casi prohibido, sí se los voy a decir prohibido, que sigan haciendo compras juntos, que sigan yendo al parque juntos o al cine juntos, o sea, actividades que hacían antes de que se llevara la separación. Al menos, porque me van a decir, bueno, no me estás diciendo que me lleve bien. Sí, pero al menos en el primer año, por favor, está prohibidísimo. ¿Por qué? Bueno, y también depende de la etapa de desarrollo. Pero ¿por qué está prohibido? Porque el niño con este pensamiento mágico lo que dice es, pues seguramente mis papás van a volver a estar juntos. Y entonces cuando llega la noche y cada papá se separa, volvemos a abrir la herida. Y no sé si me doy a entender, pero
pues qué mejor que la herida se cierre, que la herida se sane, para que ya posteriormente podamos ser amigos, si es que así es muy raro que suceda, pero si sucede así, qué bueno, y que al menos se traten con respeto. Pero papás, por favor, eviten confundir a sus hijos. Y vamos con una parte que también es importante y son los juegos, el lenguaje de los adultos, sobre todo cuando ocurre un proceso de bastante dolor, como es el divorcio. Hay un mecanismo que empleamos los adultos que se llama más de lo mismo. Y entonces estamos hable y hable sobre ese suceso, sobre todo lo que me hizo sentir, sobre todo lo que me hizo pasar. Y lo hablo tantas veces que llega un momento que digo, ay, ya, o sea, ya no puedo más, ya, esto ya no lo voy a, ya no lo quiero externar más. Pero bueno, ya lo saqué, ya me di esta oportunidad. Pero el lenguaje de los niños es el juego. Entonces, ellos no van a estar hablando de esto con sus compañeritos, pero sí van a mostrar ciertas conductas. Entonces, papás, también en la práctica privada me dicen los papás, bueno, es que yo juego con ellos Xbox. Ok, sí, pero el Xbox desvincula. Entonces, papá, por favor, ponte a jugar fútbol con ellos, ponte a armar un rompecabezas, ponte a hacer un papalote, no sé, otro tipo de actividades en donde el papá o la mamá puedan estar muy en contacto con su hijo y que puedan permitirle expresarse cómo te sientes, preguntarle cómo has estado, cómo te ha ido, no tanto como de ponerse a jugar un videojuego o algo así. También es importante que les brindemos autonomía en la medida de lo que sea conveniente. Y, por ejemplo, con la vestimenta, ¿no? Con elegir qué van a comer. Yo puedo dejar que él elija su ropa, por supuesto, pero hay un código de vestimenta. O sea, yo no voy a permitir que si está nevando, mi hijo o mi hija se pongan un short y una playera. Entonces, yo les tengo que enseñar que hay un código, que hay ciertas situaciones y ciertas consecuencias, pero que ellos son libres de escoger lo que requieren. Y me pasa lo mismo o me comentan, es que yo le di a elegir a mi hijo, porque soy un papá muy de mente abierta, que también les voy a poner un tache, yo les di a escoger a mis hijos con quién se querían ir a vivir. Híjole, cuando yo escucho esto digo, bueno, voy a tener más trabajo, ¿no? Porque en realidad a mi consulta llegan muchos adultos con heridas de la infancia y muchas tienen que ver con esto. ¿Qué responsabilidad tan grande para un niño decidir si se queda con su mamá o con su papá? Eso se arregla entre adultos. ¿Sale? Hay cosas que ellos pueden decidir y cosas que no. Y bueno, salvo que sea una situación de bastante violencia, pues sí es importante que entre adultos se pongan de acuerdo. También, ¿qué puedo hacer? Bueno, a través de dibujos, empezar a explorar cómo se sienten, cómo están percibiendo esta situación del divorcio y también qué es lo que están necesitando. A través de los dibujos me dan de verdad muchas señales de lo que ellos quieren. Algo que no puse y que es importante es saber también cuál es su canal de acceso al amor. Y para esto les voy a recomendar otro libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Me parece que el autor es Gary Chapman. No recuerdo bien la verdad. Pero bueno, aquí tiene que ver con que, por ejemplo, a lo mejor mi hijo recibe el amor con abrazos, o a lo mejor mi hijo recibe el amor con juguetes, o sea, con regalos, a lo mejor solamente con que yo se lo diga. Es importante explorar cuál es su lenguaje, y yo les ponía un ejemplo en alguna ocasión a unos padres de familia y les decía, bueno, es que yo me siento amada si a mí me regalan flores. Y como yo me siento amada si me regalan flores, entonces yo llego con un ramo hermoso de flores para mis hijos. Y entonces ellos se me van a quedar viendo y van a decir, no, pues gracias, pero pues no es lo que yo necesito. Entonces, a lo mejor en este ejemplo tan burdo que les estoy dando, pues puedo darme cuenta o pueden ustedes darse cuenta de lo importante que es saber las necesidades del otro, estar al pendiente del otro, y que pues es alguien completamente distinto a mí. Y bueno, creo, sí,
Creo que eso es todo por el día de hoy. Voy a dejar el micrófono en la bella voz del maestro Manuel, por si tienen alguna pregunta. Con gusto estoy para contestar. Muchísimas gracias, Sara, en verdad muy interesante desde la perspectiva de un psicólogo, bueno, en este caso una psicóloga que tiene la especialidad. No es lo mismo alguien que se da una idea, el docente que tienes una vaga idea de lo que puedes manifestarle a un niño, a un alumno, pero nada como alguien que justamente pues tiene el estudio, la especialidad. ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias, Sara. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas de parte de algunos compañeros, algunos colegas, maestros, que también están frente a grupo, algunos compañeros que pertenecen a la asociación. Tenemos la primera pregunta del doctor Alberto. ¿Cómo explicarle a un alumno que sus padres van a divorciarse? Uy, bueno, qué responsabilidad tan grande para el maestro en primer lugar. Creo que esto le corresponde mucho más a los padres de familia. Pero bueno, creo que hay, o qué es lo que podemos hacer, como esta situación a veces tan solemne que tendíamos a hacer o tendíamos a decir los psicólogos que se debía hacer, era sientas a todos los hijos y entonces les dices, tu papá y yo nos vamos a separar, chan, 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 y suenan muchos. Bueno, pues esto me he dado cuenta en la práctica privada que esto ocasiona más heridas. Entonces, el hecho de que se vayan a separar los padres es hablarlo de una manera más tranquila, es hablarlo como en una situación más casual, es decir, no programada, y que los padres puedan decirle, ¿sabes qué? Esto sí es importante. Nos separamos nosotros, no decirles por qué, porque eso no les incumbe a los niños, sino simplemente nos vamos a separar, pero vamos a seguir siendo tus papás. Y en el caso de los docentes podríamos decir lo mismo, ¿ok? Tus papás se van a separar, sin embargo, ¿qué crees? Van a seguir siendo tus papás siempre. Si necesitas algo, yo estoy aquí para apoyarte. ¿Sale? Pero no meternos en más situaciones porque eso no le corresponde a un docente, eso le corresponde más a un papá. ¿Sale? Gracias, ¿no? Sí, respondí la pregunta para el doctor Alberto. Sí, lo que pasa es que efectivamente hay contextos en donde las mamás, los papás no saben literalmente, no se dan manera de cómo abordar el tema y justamente pues acuden con el docente, te preguntan, ¿no? Oiga, ¿cómo le puedo hacer? Entonces sí, por eso yo creo que la pregunta del doctor, porque sí hay casos, o sea, sí sucede y pues a veces como maestro te cuentan todo, ¿no? O sea, literalmente se desahogan contigo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué puedo observar? Ajá, ¿qué puedo observar del lenguaje no verbal en un niño que sus padres se están divorciando y cómo se puede intervenir? Ok, aquí sí es muy importante, como les decía, esta parte de la observación. Sus conductas, si por ejemplo, si antes era muy movido y ahora no es tan movido, ese es un punto de alerta, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Porque también puede estar enfermo, no lo sé, pero si el niño antes era muy movido y de repente ya empieza a ser muy inhibido, es un punto de alerta y este es el lenguaje no verbal. Otra parte es que permanezca mucho tiempo solo, que hay una parte también del lenguaje corporal que tiene que ver, es una postura, que es la postura de derrotista, así se le llama, y entonces cuando agachan mucho la cabeza y tienen, por ejemplo, muy hundidos sus hombros, esta es una postura que está denotando que hay algo que el niño necesita sacar. Y muy posiblemente son situaciones de problemas con los padres, a lo mejor no de un divorcio, pero sí a lo mejor eh, situaciones de violencia o discusión. Entonces, esa es una pauta importante. ¿Qué otra cosa podrían observar? Bueno, el llanto, si lloran frecuentemente, como les decía, este llanto fácil, si a lo mejor están más irritables que de costumbre, si le pegan a otros compañeros, porque también eso puede suceder, les decía, el cuerpo se llena de cortisol, de adrenalina, y entonces lo primero que queremos hacer es huir o pegarle a alguien. En el caso de los niños es pegar.
Entonces, todas estas partes que son lenguaje no verbal, otra cosa es cuando observamos sus juegos, y a lo mejor son muy violentos o si rompen los juguetes, también nos podría estar indicando que hay una situación compleja con ellos. Entonces, bueno, no sé si esto responda la pregunta. Sí, totalmente. Sí, justamente el lenguaje corporal en los docentes es como el pan de cada día, es lo que podemos observar. Entonces, por eso es la pregunta del maestro Carlos. Gracias, maestro. Sara, ¿podrías hacernos el favor de dejar de compartir la pantalla para continuar con el Sí. conversatorio? Please. Tenemos unos saludos de la psicóloga Isa Morales. Saludos, maestra Sara, desde Zacatlán, Puebla, donde fue un gusto tenerte como ponente en un taller muy nutritivo, perdón, muy nutritivo para mis alumnos universitarios. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué actividades se pueden trabajar para apoyar a las personas con discapacidad que viven el divorcio de sus padres? Ok, aquí sí es bien importante saber qué tipo de discapacidad está teniendo, si es discapacidad intelectual, si es discapacidad visual, si es discapacidad múltiple. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Lo segundo es cuál es el nivel de independencia o de autonomía que tiene la persona con discapacidad, el niño con discapacidad o la niña con discapacidad, porque lo primero en lo que yo me voy a centrar cuando alguna de las funciones del cuerpo se ve disminuido es en buscar su bienestar primero físico, su bienestar en cuestión de salud, ¿sale? Entonces, eso es lo primero en lo que yo me voy a centrar, que él esté bien atendido, es decir, que vaya a rehabilitación física si así lo requiriese. En el caso de que sea un niño que tiene alguna discapacidad intelectual, bueno, con ellos sería tratarlo de otra forma. Son casos muy específicos. Entonces, primero chequen qué tipo de discapacidad tiene, luego que el padre con el que se quede el niño le pueda proveer de estos servicios de salud que son tan necesarios. Y bueno, con los niños, ¿qué se puede hacer? Sobre todo, arteterapia, ¿sale? Muchos dibujos, a lo mejor puedes contarle un cuento y no sé, hay un cuento que se llama No me quiero divorciar de mi papá, que ahorita no lo tengo a la mano, pero a lo mejor les puedo contar este cuento y entonces yo le pongo una serie de pinturas, de objetos, y le digo que con eso él me haga lo que quiere. Si utiliza mucho rojo, si realiza muchos rayones, si su dibujo es de verdad muy desorganizado, entonces quiere decir que a lo mejor este pequeño o esta pequeña está muy enojada por este proceso. Y entonces a partir de eso yo ya puedo intervenir. Por ejemplo, utilizando la cajita de la calma, ¿no? Con ciertas herramientas, pero eso ya es como muy específico. Bien, muy bien. Interesante. Tenemos otra pregunta que me parece que va casi de la mano con lo que acabas de explicar. ¿Cómo se puede intervenir cuando el niño siente rencor o no puede perdonar a alguno de sus padres? Híjole, sí, aquí sí va un poquito relacionado con lo anterior. Yo les recomiendo mucho este cuento que creo que ya se volvió bastante común, que es El monstruo de los colores. Hay otro que se llama Vaya Rabieta. Hay muchísimos cuentos, de verdad, métanse al internet a buscar algunos cuentos y entonces ayúdenles a los niños. Por ejemplo, este de Vaya Rabieta tiene que ver con formar una caja, que es una caja para meter la furia, el enojo. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo no lo saco, no lo sé sacar de manera adecuada, entonces lo voy a sacar mediante la agresión. Cuando nosotros les enseñamos que hay diferentes formas de sacar el enojo, el rencor y todo eso que traen contra sus papás, sobre todo que sea de una manera que no se lastimen. Por ejemplo, hay unos ejercicios, perdón, de terapia psicocorporal que también yo empleo con los pequeños, porque el enojo y todo se manifiesta en el cuerpo. Entonces, no sé si han visto esas como churros que sirven para nadar. Ajá, sí, sí. Para que yo pueda descargar mi enojo y mi frustración, y que lo haga con los niños de manera adecuada, debe ser con materiales que no se rompan. Si algo se rompe, ya perdí todo el objetivo. Entonces, con eso, que le estén dando algo, yo tengo
¿cómo se llama? Bueno, un costalito de voz y que le den duro para que saquen ese enojo que tienen. Cuando sacan esa emoción tan intensa, ya posteriormente yo puedo platicar con él y decirle, bueno, ahora ayúdame a realizar un dibujo, ahora vamos a hacer un dibujo de cómo es que tú te sientes. Podemos romperlo y guardarlo en la caja de la rabia, o podemos hacer un sinnúmero de actividades más, pero también les digo, son como situaciones más específicas. Recomiendo mucho el arte y recomiendo mucho los cuentos. Pero no entiendo. No, es este espacio. Muy interesante, en verdad, porque justamente como te digo, como docente, muchas veces te expones a no tener la capacitación debida y manejar estas situaciones, estas circunstancias de pronto y de manera espontánea en el salón de clases, ¿no? Porque de pronto están haciendo rabieta y no sabes por qué. De pronto la conducta de un alumno cambia drásticamente, de pronto, o sea, todo el contexto, toda la situación, todo el ambiente se torna pesado simplemente por un alumno. A lo mejor los compañeritos saben qué es lo que pasa entre ellos, pero a veces como docente no te das cuenta. Entonces, tema muy interesante de más tiempo, ojalá tuviéramos la oportunidad en posteriores conversatorios de compartir otro tipo de información. Creo que el tema del divorcio, bueno, qué hacer con los alumnos tiene consecuencia a muy largo plazo. Hay, justamente como lo mencionas tú, hay adultos que siguen teniendo alguna situación que no pueden superar y que se va generando un esquema de comportamientos, ¿no? Hay un patrón que se repite constantemente y que difícilmente uno puede llegar a superar. Entonces, como docente, a veces no nada más te enfocas en los alumnos, sino también terminas terapeando a los padres de familia, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos manifiestas, también interesante la estrategia de cómo expulsar la ira. Yo creo que hasta los adultos nos funciona, ¿no? Entonces es muy enriquecedor. Pues, Ay, perdón, antes de que siga la otra pregunta o ya se acabe este espacio, adelante. también es muy importante comentarles que las emociones tienen un inicio, un clímax y un final. Entonces, las emociones intensas, intensas, ya sea de enojo, ya sea de tristeza, de miedo, suelen durar entre 7 y 12 minutos nada más. Entonces, si tu alumno, si sus alumnos están haciendo rabieta, primero, ya sabes, haz tu pausa compasiva, porque a veces nos sacan de nuestro centro y ya queremos decir, ¡oh, párate, no! O deja de hacerlo. Entonces, haz tu pausa compasiva, respira y de verdad, 7 y 12 minutos es lo que te dura la emoción. Ya después de eso puedes entrar a razonar con el niño, de alguna manera. Okay. Totalmente. Muy bien. Pues por el momento ya no tenemos más preguntas. De todas maneras, ya nos habías compartido tus datos. Puedes compartirnos nuevamente tu correo y tu teléfono por si alguien tiene la necesidad de algún tipo de asistencia, de terapia y demás. Pues sí puedo, pero necesito compartir mi pantalla otra vez porque Adelante. no lo tengo en otra parte. Esperen, por favor. Ay, 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 ay. ¿Y cómo lo regreso? No. No lo encuentro, ayuda. Mira, aquí lo tengo a la mano, si quieres, Por favor. mira, no te preocupes, lo vamos a compartir en la página. Tengo una última pregunta. Yo creo que con esta vamos a concluir. Es de Betty Rodríguez. Escribe, ¿cómo trabajar con los padres divorciados que llevan años con problemas legales y falta de acuerdos y que afectan a sus hijos? Ok, es también una docente, supongo. Sí, 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 me parece que sí. Bueno, aquí déjenme decirles que a veces los maestros tenemos también que convertirnos en mediadores. Entonces, ¿qué es lo más que ustedes pueden hacer? Yo les recomiendo que a pesar de que yo creo que la docente que nos hace esta pregunta es muy, muy buena docente y se mete mucho en su trabajo, bueno, hay cosas que nos competen y cosas que no nos competen, ¿sale? Porque si no, después salimos también con problemas legales nosotros. Entonces, bueno, ¿qué es lo más que pueden hacer? Una es hacerlo por escrito, en esta parte de recomendar que asistan a una instancia donde les puedan brindar apoyo psicológico. Entonces, eso sí por escrito para que se vea que es el trabajo del docente.
una parte. La segunda es que ustedes como maestros o usted como maestra genere acuerdos y que se los firmen. Sabe que yo lo que necesito o lo que yo he observado es que su hijo presenta estas y estas conductas, y entonces yo les recomiendo que pues ustedes lo platiquen, se organicen, porque si no, esta parte de si hay demasiados desacuerdos y si está afectando demasiado la conducta de un niño, entonces sí tendría que pasar a otra instancia legal, que sería el DIF. Entonces, siempre hacerlo por escrito y que firmen ambos padres. Y pues sí, mandarlo a la instancia que corresponda. Sí, efectivamente, sí, meterse en problemas legales, pues ya es otro paso más adelante, que no es lo ideal desde mi perspectiva también como docente. Creo que son elementos que que el niño no debería de vivir. Claro. Y bueno, ella vuelve a hacer una pregunta, me hace un comentario. Los padres llevan a sus hijos a terapia y ellos no acceden a ir. Y la pregunta es, como psicoterapeuta, ¿cómo lo abordarías? Ok, como psicoterapeuta, yo con los niños nunca trabajo de manera aislada. Si me llevan a los niños, siempre trabajo con el niño, con la escuela y con los padres de familia, porque son el sistema que puede ayudar a que el niño salga adelante. Entonces, a veces, si a lo mejor los padres no acceden, se hace un contrato terapéutico. Cuando tú eres un psicoterapeuta, haces un contrato terapéutico y les dices, bueno, si quieren venir conmigo, van a tener ustedes también que asistir a terapia. Y a veces no acceden del todo, pero entonces yo lo que hago es como una pequeña trampa, y espero que no me estén escuchando, pero yo les digo, bueno, ahora les toca a ustedes venir. Ahora no van a venir sus hijos, ahora van a venir ustedes. Entonces, bueno, a partir de ahí yo puedo empezar a trabajar con los padres, pero sí, una cosa que a lo mejor yo les digo mucho es que si no trabajamos con todo el sistema del niño, o sea, ellos pueden estar conmigo 5, 10 o 15 años, lo cual me estaría dando trabajo, pero eso no es lo que el niño necesita. Entonces, si quieren que el proceso sea corto y sea eficaz, entonces debemos de trabajar en conjunto. Por eso se hace el contrato psicoterapéutico. Claro, totalmente, sí, también garantice, ¿no? Pero a través del esfuerzo, del interés por parte de los padres de familia, como que el niño no se va a curar por sí solo, ¿no? O sea, se requiere de todo el contexto, de todos los involucrados en la situación. Muy bien, pues en verdad, muchísimas gracias, Sara, maestra Sara Gabriela Pérez Ponce. Muy enriquecedor, comparto con todos los que nos están observando su correo, todo con minúsculas, psique, con P, psique.asesoría@gmail.com, para quien tenga la necesidad, la urgencia en otros casos, ¿vale? Quien tenga alguna situación, algún tipo de asesoría con la psicóloga, una persona completa y absolutamente capacitada. Así que, pues nuevamente, muchísimas gracias. Esperemos contar con tu presencia en otro momento y en otro espacio también. Y justamente, pues, Consejo Mexicano para la Educación y el Desarrollo Social te da las gracias y pues muchísimas gracias también a todos los que nos estuvieron siguiendo y a los que vayan a seguir la grabación de esta transmisión. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente conversatorio. Cuídense mucho. Gracias.